Bueno, muchas gracias. Estamos dando inicio, ya aquí estoy grabando, estamos dando inicio a la lección número 4 en ese entrenamiento de la ceremonia de bendición de los padres a los hijos, y hoy estaremos viendo el tema levantando una generación temerosa de Dios. Iniciamos este tiempo leyendo Génesis 18 y 19. Es una anotación muy hermosa que el Señor hace acerca de Abraham. Me gusta mucho ese texto porque había una seguridad que Dios tenía sobre lo que Abraham haría con su generación. Y esa declaración dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense que las bendiciones y promesas sobre Abraham estaban condicionadas acerca de lo que Abraham debía hacer con sus hijos, ¿verdad? ¿Sí entienden eso? Es decir, yo sé que Él mandará a sus hijos a hacer justicia, juicio, a guardar la palabra, y entonces vendrá esa bendición, esas promesas que el Señor hizo sobre Abraham. Y qué hermoso que el Señor tenía una seguridad de que Abraham haría esto. Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Qué bueno que Dios pueda decir eso de nosotros en este tiempo, que pueda decir eso de Ingrid, de Laura, de Yadira, de Eliseth, bueno, así fueran mujeres, pero me imagino que los hombres están ahí, de Cristian, que pueda decir de cada uno de nosotros, yo sé que ellos harán esto con sus hijos y con sus generaciones después de ellos. Enseñarán el camino de Dios, le enseñarán a amar a Dios y a guardar sus mandamientos. Esta era la seguridad que Dios tenía acerca de Abraham, de lo que él haría, que levantaría una generación temerosa de Dios. Por eso el tema de esta noche es precisamente eso, levantando una generación temerosa de Dios. Y no vamos a ver la historia de Abraham, pero sí la historia de uno de sus descendientes, en este caso de Jacob y de José. Y vamos a ver cómo Jacob siguió la línea de su padre Abraham, entrenando a una generación temerosa de Dios, como Jacob siguió esto que su papá le enseñó a ellos, a conocer a Dios, a su abuelo, a su padre, y luego su padre a ellos, y se transmitió esa instrucción y esa bendición de una generación a otra. Así que es muy importante que veamos estos ejemplos en la Biblia y que tomemos esa responsabilidad de ser padres que transmiten a sus hijos de una generación a otra la ley de... Yo sé que ellos enseñarán y mandarán a sus hijos y a sus generaciones a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios está buscando hombres y mujeres, padres y madres que entiendan ese hermoso llamado de enseñar a sus hijos en el temor de Dios. Entonces, hoy vamos a aprender cómo levantar una generación temerosa de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Jacob y a través de la vida de José, su hijo. Encontramos en Génesis 32, versículo 28 al 31, la historia de Jacob. Y todos sabemos que Jacob es conocido como, fue conocido inicialmente como el engañador, ¿verdad? Pero más adelante encontramos que Jacob tuvo un encuentro con el Señor en Peniel, ¿verdad? Esa noche que luchó con el ángel, la famosa noche en la cual la vida de Jacob fue transformada por completo. Y entonces ese día el Señor transformó a Jacob en un hombre nuevo y le cambió el nombre por Israel. Y esa lucha, digamos, esa lucha transformadora la encontramos ahí en ese pasaje de Génesis 30, no lo va a leer, pero ustedes lo tienen ahí, Génesis 32, versículo 28 al 31. Solamente para recordarles un poco el contexto de lo que vamos a ver hoy, pero vemos que ese día algo pasó. Dice la Biblia que a partir de ese día, Jacob ya no se llamó más engañador, sino Israel, aquel que ha luchado con Dios y ha vencido. Y él vio a Dios cara a cara
y llamó el lugar de aquel lugar Peniel porque se encontró con el Señor. Y dice que cuando pasó Peniel y salió el sol, él caminaba cojeando de su cadera. Así que esta transformación o este encuentro con Dios estuvo hasta marcado con un golpe en su cadera y Jacob no volvió a ser él mismo. Bueno, ahora Israel. Entonces Peniel marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Y eso hizo que la diferencia en la educación que recibió José y Benjamín. Muchas veces nos hemos preguntado por qué José y Benjamín. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos, que son las tribus de Israel, pero los 10 primeros eran, perdón la expresión, eran unos desgraciados, sí, ¿verdad? Tanto así que tenía que mandar al hijo menor a supervisar. Es decir, que la crianza de ellos no fue tan buena. Seguramente Jacob, quien era todavía un engañador, no había tenido un encuentro verdadero con el Señor, no tuvo las herramientas para educar correctamente a estos hijos, pero con José y Benjamín sí hubo un cambio. Yo estaba muy pequeño cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios allí en Peniel. Y yo siempre he dicho que, y esta es la plataforma para decir que para poder transformar nuestra generación, lograr verdaderos cambios, llevar a nuestra generación a tener temor de Dios. Primero los padres tenemos que tener un verdadero encuentro con el Señor. Si un padre no tiene un verdadero encuentro con Dios, se va a ver en su educación, se va a ver en la crianza, se va a ver en cómo los hijos crecen, porque es necesario también que el padre y la madre tengan un verdadero encuentro con el Señor, porque en ese encuentro se garantizará esa educación que el hijo va a recibir, educación moral, espiritual, religiosa y también, sobre todo, su comunión con el Señor, su temor hacia Dios. Entonces, Jacob tuvo un encuentro con el Señor y ese encuentro transformador allí en Peniel hizo la diferencia, marcó una diferencia en este hombre que fue transformado ese día y seguramente por eso encontramos que José y Benjamín fueron hijos totalmente opuestos, fueron hijos de bendición, fueron hijos obedientes, fueron hijos que honraron a su padre, que honraron a sus generaciones. Y esto tiene mucho que ver con la educación que recibieron de parte de su padre Jacob, que Jacob fue quien instruyó a José y a Benjamín. Entonces, como padres, mis amados, necesitamos tener un verdadero encuentro con el Señor, porque a medida que tengamos un verdadero encuentro con el Señor, podemos impactar la vida de nuestros hijos para la eternidad. Encontramos que la cercanía y el amor que tuvo Jacob, recordemos que Jacob cometió un error y era que tenía de favorito a José y ese favoritismo le causó el odio a sus hermanos lo odiaban a José a causa de eso, pero también esa cercanía con su padre, estar tan cerca de él, compartir tantas horas cerca de su papá, estar con él en el día, en la noche, esa cercanía aportaron grandes lecciones para la vida de José, lecciones que él nunca olvidó y nos damos cuenta por cómo José actuó en su adolescencia, en su juventud, en su edad madura, cómo José reaccionó ante la tentación, cómo José reaccionó ante el odio, ante la persecución, cómo José reaccionó ante la dificultad. Y eso tiene mucho que ver con la educación que recibió en casa. José era muy cercano a su padre porque su padre lo amaba. Y esa cercanía trajo que unas cualidades importantes se desarrollaran en la vida de José. Entonces, ¿cómo logró Jacob impactar? La Biblia no dice qué clase de escuela de discipulado le dio, yo quisiera saber, pero sí sabemos que pasaron mucho tiempo juntos y que en esa transformación que Jacob tuvo al encontrarse con el Señor esa noche, algo ocurrió en él que también él decidió que su generación, o por lo menos José y Benjamín, iban a conocer a Dios, iban a guardar la ley de Dios, iban a seguir el camino que su abuelo y su padre le habían mostrado. Entonces encontramos en José algunas cualidades que nos hacen entender que fue el padre, en este caso Jacob, porque recordemos que Raquel murió cuando tuvo a Benjamín. Entonces encontramos que algo impartió este hombre en el corazón de su hijo, que hizo que este hijo tuviera tantas cualidades, cualidades tan importantes y tan especiales que vamos a ver esta noche, cómo levantar un hijo en el temor de Dios. Y la primera cualidad que encontramos allí es que José era un
administrador. ¿Cómo sabemos eso? Que José era administrador. Usted lee Génesis 39, del 1 al 5, y va a encontrar la historia de José en Egipto. José fue vendido por sus hermanos y fue vendido como esclavo. Él llegó como esclavo a una nación extraña, a un lugar extraño, después de que era el consentido, que se vestía con las mejores ropas, las mejores telas. Ahora se vistió de ropa de esclavo, túnica de esclavo le fue puesta, y llegó a la casa de Potifar, un principal del rey, del faraón. Y estando allí en esa casa, la Biblia dice que Jehová estaba con José y que José fue prosperado, que todo lo que tocaba José era como el rey, es el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba José era bendecido. Y de modo que el jefe, el amo, empezó a darse cuenta que algo especial tenía este muchacho, algo pasaba con él, ¿verdad? Y halló gracia ante los ojos de su amo, tanto que lo hizo mayordomo, dice que lo encargó de todo, menos de la esposa, ¿no? Dice que todo le había dado a él, todo está, le dijo José, tú estás a cargo aquí de todo, que tú digas, todo se hará, ¿verdad? Te encomiendo toda esta casa, porque Jehová estaba con José y era prosperado en todo, y su amo vio que Jehová estaba con él y por eso le encargó el cuidado, lo puso como mayordomo, como administrador de la casa, le dio el encargo de la casa, de todo lo que tenía, porque Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino el pan que comía. Qué tremenda descripción de un adolescente. Recordemos que José, bueno, un joven entrando a la juventud, llegó más o menos de 17 años a Egipto, según el texto bíblico. Era un joven por lo general en nuestra sociedad, un joven a esa edad, bueno, no todos, pero algunos no tienen mucho orden, no son, ni siquiera atienden su cama, ahora mucho menos van a administrar. Entonces, vemos cómo este muchacho tenía una estructura, tenía una instrucción, una educación que le sirvió allí en una nación extraña, allí siendo esclavo, le sirvió la instrucción recibida en casa, porque la gracia de Dios estaba con él y porque fue prosperado en todo lo que hacía, porque José sabía administrar. Es decir, él no aprendió a administrar en Egipto, el, José seguramente fue instruido. Recordemos que Jacob también fue un buen administrador. Jacob trabajó por 14 años a su suegro, fue explotado por su suegro allí con Labán, y él fue buen administrador, sabemos, porque él llegó, cuando volvió a su casa, regresó enriquecido, es decir, que su trabajo, de la obra de su labor, él la multiplicó. Él se fue sin nada y llegó rico. Y eso fue porque trabajó y supo administrar la ganancia. Entonces, entendemos que Jacob entrenó a José. José aprendió a administrar en casa. Y eso lo vemos en el capítulo 37, versículo 12 al 14, cuando vemos que el padre Jacob manda a José a vigilar, a supervisar a sus hermanos mayores. Los hermanos mayores cuidaban las ovejas de su padre, pero Jacob no confiaba mucho en ellos, eran holgazanes, eran bastante vagos, como diríamos nosotros hoy, y no eran confiables, tanto así que él tenía que mandar a su hijo menor, en este caso a José, que era el menor. No era, creo que Benjamín estaba más pequeño, pero el que estaba en edad de, digamos así, de ir al campo era José. Entonces mandaba al campo a José para que mirara si sus hermanos estaban haciendo bien la tarea. Entonces imagínense si, si Jacob confiaba en José para mandar a supervisar a sus hermanos el trabajo en el campo, era porque José sabía administrar. Era un buen administrador, era un joven que tenía cuidado de las cosas que se le encomendaban, era excelente en todo lo que hacía, era excelente en su labor, era excelente y podía dar cuenta y era confiable para su papá. Entonces, nos damos cuenta que esta instrucción con seguridad él la recibió de parte de Jacob.
estando allí en casa, él aprendió de su padre cómo administrar correctamente los bienes, cómo ser un buen mayordomo de su casa. Y por eso no le fue difícil allí en Egipto prosperar. Por eso no le fue difícil allí en Egipto sobresalir, porque ya era un joven que sabía administrar. Qué bueno que nuestros jóvenes a esa edad tuvieran la habilidad de José, de multiplicar todo lo que se pone en sus manos, de ser confiable con las riquezas, con los tesoros, con lo que se les da. Qué bueno que lleguen a esa etapa siendo jóvenes que saben que no son derrochadores, ¿verdad? Que no son vagos, sino que saben administrar lo que se les da. Pues bien, mi amado, quiero decirle que esa tarea nos corresponde a nosotros. Somos nosotros como padres, según la Biblia, quien debemos enseñar a nuestros hijos la honradez, la honestidad, la buena administración del tiempo, del dinero. Usted debe enseñar a su hijo en la casa a ser responsable, porque el ser mayordomo es ser responsable de lo que nos ha sido dado, es entender que nada es de nosotros, sino que todo se nos ha dado en préstamo, en calidad de préstamo, y por lo tanto debemos cuidar de lo que se nos ha dado. Por eso, querido padre, usted debe enseñar a sus hijos en casa a ser un buen administrador. Usted quiere levantar una generación temerosa de Dios, la generación que teme a Dios, sabe administrar. Son buenos mayordomos. Recuerde que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de nuestra mayordomía, a todos los seres humanos, a todos los que decimos ser cristianos. Nos pedirá cuenta de qué hicimos con aquello que nos fue entregado, dones, talentos, dinero, hijos, todo. Debemos ser buenos mayordomos. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar las pertenencias, a cuidar las cosas que se les dan, la ropa, los zapatos, los útiles escolares. Y no solamente a cuidarlo de ellos, sino también a cuidarlo de otros, porque a veces hay hijos que cuidan muy bien lo de ellos, pero que dañan las cosas que se le dan de otros. Entonces, el buen uso, la buena administración, el buen mayordomo, no solamente cuida lo que se le da a él, sino también lo que él recibe en préstamo de otros, ¿verdad? En calidad de préstamo. También debemos enseñar a nuestros hijos como administradores a ayudar en las tareas de casa. El hijo que se cría sin hacer nada en casa, el día de mañana será un vago irresponsable que no tendrá responsabilidad por nada, ¿verdad? Que será difícil, será una persona que será conflictiva y será difícil en el hogar que forme. Tendrá conflictos porque no se enseñó a ayudar a hacer las labores de casa, como aseo, cocina, tender su cama, ayudar con la ropa, el arreglo de la ropa. En fin, las distintas labores que hay que realizar en casa. Una madre, un padre que hace todo en casa y no acostumbra a sus hijos, no delega responsabilidades a sus hijos en casa. El día de mañana esos hijos se van a criar como personas irresponsables, ¿verdad? Que no tienen ni atención, ni cuidado, ni consideración con nadie. Por eso es muy importante que usted en casa críe a sus hijos de manera responsable y les enseñe estas tareas tan importantes que no tienen sexo, las tareas no tienen sexo ni género. Tanto hombres como mujeres deben aprender a hacer distintas labores en casa y ayudar, a hacerse responsables de esa labor. Yo les decía la semana pasada, por ejemplo, si un hijo parte un vaso en casa, hay que enseñarle a ser responsable por ese vaso, a pagarlo tal vez con lo que usted le dé el descanso. Si un hijo falla en algo o gastó algo que no se debía, debe pagar por eso, debe ser responsable por eso. Debemos enseñarle a no ser derrochadores del dinero, ni el dinero ni el tiempo, y a manejar bien, uso bien del dinero, y enseñarles a ellos a ahorrar, crear el hábito de ahorro, del ahorro. Pero si el padre es derrochador, si la madre es compradora compulsiva, si en casa no hay un sistema de ahorro, pues eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. El día de mañana ellos se levantarán igual que nosotros y tendrán las mismas luchas económicas y financieras porque no les enseñamos mentalidad de reino, mentalidad de ahorro, mentalidad de mayordomía. Se llama mayordomía. Y la buena mayordomía va en todos los aspectos, en lo que recibimos, en las posesiones, en el dinero y también en el tiempo.
Por eso es importante que usted le enseñe a su hijo a hacer un presupuesto. Hijo, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto recibes durante el mes? ¿Cuánto estás gastando? Tanto puedes gastar, esto no lo puedes gastar porque no puedes gastar más de lo que estás recibiendo, hijo. Y enseñarle manejo de presupuesto desde muy temprano, enseñarle a administrar las finanzas a sus hijos. Eso es muy importante. Y también en la mayordomía importante, mayordomía cristiana, se le enseña al hijo a diezmar y a ofrendar, a darle siempre a Dios lo primero, porque cuando el hijo sabe diezmar y sabe ofrendar, va a empezar a ver las bendiciones de Dios sobre su vida. Nosotros en casa enseñamos a nuestras hijas a diezmar y a ofrendar desde muy temprana edad y han llegado a dar mucho más allá de lo que es el diezmo en temporadas en las cuales Dios las ha bendecido, que me han sorprendido a mí, porque yo digo, no, pero piensen bien cuánto van a dar. Dice, mamá, Dios me habló que era tanto. Y a veces yo me avergüenzo porque digo, pero ¿por qué dar tanto? Pero esto se formó en casa, ¿verdad? Se enseñó, se instruyó en el conocimiento de la verdad, de saber que quien no da a Dios le está robando, ¿verdad? Quien no da los diezmos y las ofrendas está robando a Dios. Y si robamos a Dios, imagínense que podemos pedir que Dios nos bendiga y nos prospere. Entonces, por eso es importante enseñar al niño a diezmar y a ofrendar, aunque el diezmo sea pequeño, aunque la ofrenda sea pequeña, no importa. Dios bendijo a la viuda que dio 2 blancas, 2 monedas insignificantes y fue bendecida porque ella honró el principio de la ofrenda. Entonces Dios honra a aquellos que honran los principios financieros y uno de ellos es, es no robar al Señor, es diezmar y ofrendar. Pero muchas veces los padres roban al Señor porque no cumplen este mandamiento de dar a Dios lo que le corresponde. Entonces es muy importante que enseñemos a nuestros hijos. Pero yo empezaba la introducción diciendo que los primeros que tenemos que ser transformados somos nosotros para poder enseñar a nuestros hijos el temor de Dios y levantar una nueva generación en una cultura de bendición. Recuerde eso. Entonces, muy importante el hábito del ahorro, muy importante los diezmos, las ofrendas y la buena administración del dinero. También, asimismo, como buenos mayordomos y administradores, debemos enseñarles a aprovechar bien el tiempo. Es decir, en casa no hay un horario, no hay una rutina de actividades y al niño desde pequeño hay que crearle una rutina diaria. Por eso cuando van al jardín, al colegio, ¿verdad? Quien es buen maestro, excelente maestro, tiene una rutina. Entonces se empieza con una actividad de motivación, luego se hace una clase, luego una dinámica, luego hay un refrigerio, un descanso. Bueno, todo esto es una rutina de trabajo diario que todo niño debe tener para entender que el tiempo se debe administrar sabiamente, no perderlo, no desperdiciarlo. Y cuando usted le crea a su hijo una rutina diaria, usted lo está enseñando a ser un buen administrador de su tiempo. Hay niños que se paran al mediodía, que desayunan a las 12 del día, que almuerzan a las 6 de la tarde, que se acuestan en el celular 2, 3 de la mañana. Mis amados, eso es incorrecto. Estamos criando desafortunadamente hijos que luego más adelante van a causar gran dolor a nuestro corazón. Entonces, por eso es muy importante que usted cree a su hijo una rutina diaria de actividades, un horario, un cronograma, que su hijo maneje una agenda, que su hijo maneje unas actividades específicas, que tenga tiempos de descanso, obviamente tiempos de recreación también, no todo es estudio y trabajo, pero sí que tenga tiempos definidos durante el día para crear una rutina y para aprovechar bien el tiempo. Igualmente, como administradores, debemos enseñarle a nuestros lo que hagan, todo, así sea barrer, trapear, lavar un plato, todo lo que hagan deben hacerlo con excelencia. No acepte trabajos a medias de su hijo, no acepte cosas que hagan a medias. Siempre enséñele a hacer todo con excelencia. José se destacó en Egipto porque era excelente, sobresalió porque su labor como
esclavo fue excelente y por eso fue puesto como principal sobre otros. Él mandaba a los otros esclavos, era mayordomo en la casa y era tratado con un trato especial porque José era excelente en todo lo que hizo. Entonces, como padres debemos criar a nuestros hijos como buenos administradores y esta cultura de administración va a traer a ellos bendición, porque fíjese que por causa de la buena administración de José fue que Dios bendijo a José. Todo lo que tocaba a él, ¿no? Y no era porque el Señor, porque José le caía bien a Dios, era porque José era un buen administrador. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos a ser buenos administradores, todo lo que ellos hagan les va a salir bien. Si son excelentes en el trabajo, van a ser recompensados con buenos puestos, ¿verdad? Con ascensos, van a ser recompensados con buenos sueldos, porque le hemos enseñado a ellos a ser buenos administrar, donde quiera que ellos estén, si son diligentes en su trabajo, la Biblia dice que serán puestos en posiciones de privilegio y de bendición. Entonces es muy importante que entendamos eso y que enseñemos a nuestros hijos a ser buenos administradores. Otra cualidad muy importante que encontramos en José, en la historia de José, es que José era temeroso de Dios. Génesis 39:9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para ponernos en contexto un poco con esta historia, ustedes recuerdan que allí José en la casa de Potifar hacía todo tan excelente que hasta la mujer de Potifar se enamoró de él. Bueno, se obsesionó más bien. Y ella lo perseguía, lo acosaba sexualmente todos los días. Le decía, vamos, José, ven conmigo, acuéstate conmigo, ¿no? Y quería tener relaciones sexuales con José. Y lo acosaba permanentemente, hasta que un día esta mujer mandó a todo el mundo a descansar y se quedó a solas con José para, para tenerlo sexualmente, físicamente. Y esta fue la respuesta que un joven de 17, 18 años, con las hormonas alborotadas claramente, porque él tenía la sexualidad funcionando, ¿verdad? Normalmente. Y un jovencito a esta edad con una mujer que según la historia dice que era muy hermosa, muy bella, muy bien cuidada y que estaba provocándolo, ¿verdad? Provocando sus sensaciones, provocando su cuerpo, su sexualidad que cualquier otro hubiese caído, ¿verdad? No hay nadie, está la casa sola, estamos solos, nadie nos ve. Pero este jovencito responde con esta declaración tan profunda. ¿Cómo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Yo siempre digo, José nunca pensó ni siquiera en qué va a decir mi jefe, me van a echar, me van a matar, me van a echar a la cárcel. Bueno, eso era pena de muerte realmente si él hubiese hecho eso, pero él no pensó en nadie más, sino solamente en Dios, porque había algo que había sido sembrado en el corazón de José y era el temor a Dios. Y yo siempre le he dicho a los papás esto. Es interesante ver que José se negó y salió huyendo en en un tiempo donde no había iglesia, no había Biblia, no había maestros de escuela dominical. El papá estaba por allá bien lejos, no tenía policía al lado. Es decir, José tenía toda la excusa para decir, pero es que yo no recibí instrucción. No existían los mandamientos, mis amados, porque esto es Génesis. Los mandamientos están ya luego en Éxodo. No existía la ley de Dios como tal, escrita, no estaba escrita, pero, pero Jacob había escrito la ley de Dios en el corazón de este muchacho. Había escrito el temor de Dios en el corazón de este muchacho. Y por eso, aunque no habían policías, no había nadie, estaban solos, no había iglesia, no habían Biblias. Aquí tenemos ahora no sé cuántas versiones, tenemos la Biblia en digital, bueno, en todas las presentaciones, y sin embargo los muchachos pecan contra Dios una y otra vez. Los padres también pecamos contra Dios con tanta información, con tanta instrucción, con tantas iglesias, con tantas versiones de Biblia y pecamos tanto contra Dios. Pero este muchacho huyó de la tentación porque había sido sembrado y puesto en el corazón de él el temor a Dios. ¿Cómo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Fue la respuesta de José. Entonces entendemos acá que algo hizo Jacob
en el corazón de este muchacho, de este jovencito. Hizo una excelente labor, diría yo, de instrucción moral. Instruyó la conciencia, instruyó el corazón de José en esos años que José estuvo con él, junto a él. Le enseñó a amar y a respetar a Dios, a honrar a Dios. Sí, a pesar de que no había una Biblia escrita, una ley escrita, pero Jacob, recordemos que tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló y tenía una revelación de Dios. Y esa revelación que tuvo Jacob la transmitió a su hijo y le enseñó a amar a Dios y a respetar a Dios. Es por esto que José, cuando esta mujer le hace la invitación de fornicar, de adulterar, de pecar con él, José se negó, porque él vio que en esta invitación, escuche esto, mi amado, un pecado contra Dios, aunque todavía no existía la ley. No existía la ley contra la fornicación y el adulterio. Sin embargo, en esa revelación que tenía su padre con Dios, le transmitió a Jacob esta verdad. Y el temor de Dios estaba en él y él pudo percibir que esta invitación era algo que iba en contra de Dios. Y por eso este joven sale huyendo. Mis amados, tan importante que hoy en día nosotros podamos crear en nuestros hijos una conciencia moral que responda a la voz de Dios. Aunque no estemos nosotros, aunque no esté el maestro, aunque no esté el pastor, aunque no esté nadie al lado de él en ese momento para de pronto decirle, oye, lo que estás haciendo es malo, pero hay una voz interna de la conciencia moral, el Espíritu Santo, la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón de nuestros hijos, que le hace reconocer de inmediato como a José que esa propuesta que le están haciendo es pecaminosa, que eso que le están queriendo que haga no debe hacerlo, que eso que esa invitación que está recibiendo para ir a este lugar o a otro, para robar o para hacer esta otra cosa es incorrecta, que es pecado contra Dios. ¿Cómo el niño puede distinguir esto? A través de la instrucción de la palabra, a través de la instrucción de los principios morales, éticos que están en la Biblia. Y por eso es tan importante que usted establezca ese altar familiar en casa urgentemente, porque a través de ese altar familiar usted va a dar mucha instrucción moral, mucha instrucción ética, mucha instrucción espiritual a sus hijos para desarrollar en ellos una conciencia moral que responda cada vez que sean atacados, tentados por el enemigo, por sus amigos, por lo que sea, que respondan de acuerdo a lo que han recibido en la casa, de acuerdo a la instrucción moral que han recibido. Yo recibí una instrucción moral muy fuerte en mi casa y yo le doy gracias a Dios porque cuando estuve en la universidad que estuve tentada para apartarme de muchas cosas, tentación de licor, bueno, de drogas, bueno, de muchas otras cosas que uno recibe. Yo estuve tentada y estuve casi a punto de salirme, pero la palabra que fue sembrada en mi corazón, yo llegaba a mi casa y me sentía terrible, me sentía lo peor. Mis amigos llegaban tranquilos, mis amigos llegaban sin ningún remordimiento, sin ninguna conciencia moral, porque no habían recibido ninguna instrucción en cuanto a esto, pero yo me sentía mal y eso me llevaba al arrepentimiento y eso me llevó a mí a guardarme de ir a peores cosas porque había una conciencia moral que me perseguía, donde quiera que yo iba me perseguía, hiciera lo que yo hiciera y luego me hacía arrepentir porque había una instrucción en mi corazón. Y de esa forma pues me guardé o no llegué a hacer cosas como probar drogas, otras cosas mucho peores que me ofrecían, pero que por la conciencia moral que yo había recibido, por la instrucción en casa, Dios guardó mi corazón. Y eso es muy importante que entendamos. La instrucción moral en casa hace hijos temerosos de Dios. Cuando usted instruye en casa, está creando una conciencia moral que responde a Dios, que responde a la voz de Dios. Cuando esos hijos van a querer pecar por cualquier cosa, no van a poder hacerlo, o aunque lo hagan, van a arrepentirse porque hay una conciencia moral que fue creada, ¿en dónde? En casa, a través de la palabra de Dios. Entonces, tenemos un gran desafío, ¿verdad? Que es levantar una generación temerosa de Dios. Pero para eso necesitamos instruir. Una generación temerosa no se cría por casualidad, no se cría por accidente, es por un trabajo esforzado e intencional en casa. Amén. Entonces es muy importante que entendamos eso. Creemos en los niños una conciencia moral. Mire, en casa a mí me enseñaron que nunca agarro una moneda
aunque que esté por ahí en algún lado, aunque no haya dueño. Yo no agarro, yo puedo ver la moneda donde sea, yo no la agarro si me es mía. Pero a veces nosotros no enseñamos esa instrucción y conciencia moral, ¿verdad? A nuestros esas cosas en casa. Los niños llegan con su maletín y traen que lapiceros. Ay, miren lo que me encontré. Y papá, ay, tan bonito eso. Ay, mi amor, tan lindo. No, tenemos que enseñarle una conciencia moral que respete las pertenencias de otro, que respete la imagen de otro. Niños que se burlan, que ponen apodos, que son groseros, porque no hay una conciencia moral, ¿verdad? No hay una instrucción moral. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios para que ellos respondan a esa voz interna, a esa conciencia que ha sido enseñada, que ha sido puesta allí y respondan a Dios de forma correcta. También encontramos otra cualidad en José, otra cualidad más. Y dice que en Génesis 41, 38, 39, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué tremenda cualidad. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Imagínense que tan lleno estaba que un pagano, porque Faraón era pagano, un pagano como Faraón reconoce que el Espíritu de Dios está sobre un muchacho, sobre un joven, y que este joven a su vez es sabio y entendido. ¿Cómo pudo desarrollar José esta cualidad en su vida? ¿Cómo pudo José llegar a ser un hombre lleno del Espíritu, sabio, entendido? Pues a mí no se me ocurre otra cosa, sino que era un hombre que tenía una relación íntima con Dios, un hombre que hablaba con Dios todos los días, un hombre que tenía una comunión personal y profunda con Dios, que había experimentado a Dios profundamente. Entonces entendemos acá que Jacob, su papá, no solo le dio una instrucción moral a José, no creó solamente una conciencia moral, sino que además le enseñó a José a tener una amistad profunda con Dios. Recordemos que allí en Peniel Jacob tuvo un encuentro con Dios. Entonces me imagino que le enseñó a José también a tener un verdadero encuentro, porque aunque Jacob fue criado en un hogar piadoso, sin embargo era mentiroso, era engañador, tenía muchos defectos, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, que hubo una transformación, entonces yo me imagino que él enseñó a su hijo José a conocer a Dios, a tener encuentros personales con Dios. No sé qué clase de discipulado le dio Jacob a su hijo. Quisiera saberlo, quisiera tener esa instrucción que le dio porque este joven José fue correcto en todo lo que hizo. Y, pero cuando leo que era lleno del Espíritu Santo, que era lleno, que era sabio, que era entendido, solo puedo pensar que tuvo una excelente educación en casa, tuvo un excelente mentor, padre que le enseñó a conocer y a experimentar a Dios de primera mano, un padre que le llevó a desarrollar una relación profunda con el Señor. Yo creo que he contado este testimonio varias veces, pero hay padres nuevos y me gustaría compartirles ese testimonio. Yo en casa aprendí a conocer a Dios por mis padres. Mis padres ya no están con nosotros, pero estoy tan agradecida, siempre honro su memoria porque estoy agradecida con la instrucción moral, espiritual y porque ellos nos abrieron espacios en casa para conocer a Dios. Siempre hubo una oportunidad para experimentar a Dios de cerca. Yo, a la edad de 12 años, yo sufría de amigdalitis crónica, tan crónica que me enfermaba en el mes, yo creo que unas 2 veces. Me llevaban a la clínica de urgencia porque yo no podía ni comer ni tragar. Los que han sufrido saben que eso es terrible. Uno cuando pasa hasta la saliva parece que estuviera comiendo agujas, el del dolor, porque se cierra la garganta completamente, las amígdalas se inflaman y eso es terrible para pasar, para tragar algo es terrible. Y yo recuerdo que me llevaban al médico y lo que el médico hacía era con una inyección, una puya, me pullaba literalmente las amígdalas para que eso se llena de materia, entonces para que se desinflamaran. Y de esa forma, pues yo hallaba como descanso, como reposo, tranquilidad por unos días, pero eso no duraba mucho, ya volvían otra vez a inflamarse, al punto de que la inflamación es tal que a punto el médico la última vez dijo, no hay nada que hacer, hay que operar a su hija. Le dijo a mi mamá,
mamá me acompañó ese día al médico. Yo llegué a casa llorando, yo llegué a casa asustada. Imagínense, pues una niña de 12 años enfrentándose a una operación, pues todo el mundo le tiene miedo a las operaciones. Entonces yo llegué asustada y recuerdo que en medio de mi angustia, pues yo dije, mamá es una mujer de oración, mamá es una mujer que yo me levanto, ya estaba de rodillas orando. Yo la veía siempre orando, haciendo que me paraba el primer cuadro que yo veía a mi mamá arrodillada orando. Entonces yo, mi mamá va a orar por mí, yo estaba tan segura de que, de que eso iba a ser muy fácil. Y llegué a casa y bueno, le dije, mamá, necesito que usted me ayude, por favor, yo no quiero que me operen, por favor, mamá, ora por mí, por favor. Y mi mamá me respondió esas palabras. Dijo, hija, tú ya conoces a Dios, tú ya sabes que Dios te puede sanar. Ve a ese cuarto y pide tú al Señor que te sane, porque ya yo te he enseñado, ya tienes conocimiento de la verdad. Yo me enojé con mamá, yo me puse brava, me fui para el cuarto, me encerré, me puse a llorar. Y yo, ¿cómo me va a dejar sola en este momento? Qué mala necesito. ¿Por qué mi mamá no me ayuda? ¿Por qué ella no ora por mí? ¿Por qué ella no sé qué? Dios la escucha más a ella que a mí, como decimos nosotros a veces, ¿no? Dios la escucha más a ella que a mí. ¿Por qué mi mamá me va a dejar sola en este momento tan difícil? Bueno, yo no estaba entendiendo, pero ella estaba proveyendo una oportunidad para que yo pudiera experimentar a Dios de cerca, para que yo pudiera desarrollar una relación profunda con Dios, experimentar a Dios como mi sanador. Entonces, finalmente, como mamá no vino a orar por mí, yo me arrodillé ahí en la cama y llorando entre lágrimas, le dije, Señor, si tú de verdad existes, si eres sanador y si eres poderoso, sáname estas amígdalas, por favor, opérame las amígdalas, yo no me quiero operar, yo no quiero que me operen y te pido que hagas un milagro en mí. Si tú me haces este milagro, yo te prometo, Señor, que te voy a servir toda la vida, que voy a predicar tu palabra y que voy a hablar a otros de ti. Bueno, no sabían que me estaba metiendo cuando eso. De todas maneras, hice la promesa y me acosté a dormir porque tenía mucho dolor, cansancio. Y mientras dormía, yo sentí el dedo de Dios, como dice la Biblia, el dedo de Dios que penetró mi garganta y yo sentía recordé cómo me punzaban las amígdalas con esa puya y yo sentí que la mano de Dios me tocó la garganta y que algo me puyó las amígdalas literalmente y yo salí corriendo porque eso se me venía toda la materia y salí corriendo a botar todo eso y boté y boté y boté, hermanos. Ese día yo comí como nunca antes porque nunca no podía comer. Dije, mamá, hágame un caldo, hágame comida, tengo mucha hambre y comí como nunca había comido. Y yo dije, el Señor me operó, empecé yo a decir, Dios me operó porque yo estaba acostada en la cama y yo sentí que un dedo entró en mi garganta y me tocó las amígdalas y yo salí corriendo y bueno, pero para testimonio quiero decirles que hasta el día de hoy yo jamás volví a sufrir de las amígdalas. Efectivamente, Dios me dio ese día amígdalas nuevas y no tuve que operarme para testimonio, ¿no? Pero también para comprobar cómo una niña de 12 años pudo experimentar a Dios, ¿verdad? En un momento difícil, porque una madre sabia me llevó a conocer a Dios en ese momento difícil. Entonces debemos proveer, mis amados, espacios, esas queremos hacerle todo a nuestros hijos, no le hagamos todo. Enseñémosles a ellos a conocer a Dios. Cuando nuestras hijas han tenido que viajar, hacer viajes misioneros, nosotros le decimos, Stephanie, cuando estuvo en la escuela misionera, ella me dijo un día, mamá, Dios me habló que voy a ir para Europa. Yo dije, bueno, si Dios le habló, que Dios le pague porque yo no tengo plata. Ella dijo, como para que le diéramos plata, ¿no? Yo dije, mi amor, si Dios le habló, ¿está segura que Dios le habló? Pues que Dios le pague porque yo no tengo plata para mandar a Europa, cuando eso eran como 5 millones hace bastantes años, hace como unos 10 años, más o menos, o más. Y pues nosotros no teníamos esos recursos. Entonces la puse a orar, ore mamita y pide, si Dios le habló, pues Dios le va a dar la provisión. Y bueno, ella lloró ese día, se enojó conmigo un poco porque yo le respondí de esa forma, pero luego ella entendió que era una experiencia para conocer a Dios como proveedor. Y Dios le proveyó el viaje, ella fue a Europa y estuvo en 5 países predicando, mi hija, con el, con el equipo misionero de Jucún. Entonces, tenemos que proveer espacios para que nuestros hijos sean llenos de Dios, de la presencia de Dios, conozcan a Dios y desarrollen esos dones. En el caso de José, él tenía el don de discernimiento, de ciencia, ¿verdad? Era sabio y entendido en los tiempos, interpretaba sueños, porque el Espíritu de Dios estaba con él, pero el Espíritu de Dios no está en alguien que no tiene una relación con él, ¿verdad? Entonces él tenía una relación personal con el Espíritu de Dios, con el Señor, y por eso tenía esos dones tan
preciados, tan admirados por Faraón, porque por eso fue puesto como el, el gobernador de Egipto, de una nación, de una potencia. En ese momento Egipto era la potencia mundial, la que le dio de comer a todo el mundo que estaba en hambre. ¿Por qué? Porque este joven tenía cualidades, tenía dones dados por el Espíritu Santo, porque él había cultivado una relación íntima con el Espíritu de Dios. Entonces, qué poderoso la vida de José, ¿verdad? Que fue un joven lleno del Espíritu Santo, un joven lleno de Dios, porque tenía una relación íntima con Dios. Y por último, encontramos otra cualidad, pues yo hablaría de José, mejor dicho, toda la noche, pero no tenemos el tiempo. Pero encontramos también esta cualidad preciosa que es perdonador. Un momentico, ya. Encontramos a José como un joven que supo perdonar. Ya ustedes saben la historia, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vendieron como esclavo, sus hermanos le dijeron a su papá que se había muerto, que una fiera lo había devorado. Bueno, todo esto que le hicieron a este hombre era para que este hombre odiara a sus hermanos. Y seguramente usted tendrá heridas en su corazón con familiares, gente muy cercana que le ha hecho mucho daño y usted le ha costado perdonar, ¿verdad? Porque obviamente a la familia se cuesta más perdonar, a los más cercanos nos cuesta más. El dolor es mucho más grande, porque la herida que nos hacen los más cercanos es más profunda. Y entonces yo creo que para muchos de nosotros eso que hicieron los hermanos era imperdonable. Pero José en su corazón nunca guardó rencor con sus hermanos. Nunca. Él los perdonó. Y yo sé, ¿por qué sé que nunca guardó rencor? Porque el Señor prosperó a José en la casa de Potifar, luego lo prosperó en la cárcel, ¿verdad? Porque él fue acusado injustamente por esta mujer. Él tampoco se resintió con la mujer de Potifar, a pesar de que le mintió, dijo que él había querido acostarse con ella, bueno, todo esto, todo este engaño, y fue a la cárcel por causa de, de esa mentira. Y sin embargo, José guardó su corazón, también Dios lo prosperó en la cárcel. Entonces, si Dios estaba con José y lo estaba prosperando, no era un amargado, no era un resentido. Dios no puede prosperar a alguien que tiene amargura y resentimiento en su corazón. Entonces, entendemos que Dios estaba con José porque José había entendido la importancia de perdonar. Y dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué hermoso corazón de José. La Biblia cuando se encontró con sus hermanos empezó a llorar y daba gritos. Era tan grande como ese grito de José de su reencuentro con sus hermanos que todo Egipto lo escuchó, es la Biblia. Y luego abrazó a sus hermanos y les dijo, vengan para acá, tranquilos, yo no les voy a hacer nada, no los voy a matar, no los voy a colgar en una horca, no les voy a pagar con la misma moneda, porque yo he entendido, no se entristezcan, les dijo, no se entristezcan, porque ni les pese hacer lo que me hicieron. Yo no sé quién de ustedes diría eso, yo no lo diría. No les pese haberme odiado, haberme casi matado, no les pese haberme vendido como esclavo, porque el Señor me trajo aquí para preservación de vida. Me envió aquí para guardar aún la vida de ustedes. Qué poderosa, poderosa vida de José. Un hombre que supo perdonar, un hombre que no guardó rencor en su corazón, sino que entendió que era un plan y un propósito de Dios todo lo que estaba sucediendo en su vida. Así que no se amargó. Hermano, a veces Dios usa personas para moldear nuestro carácter. No se amargue, entienda que todo está dentro del propósito de Dios y Dios está haciendo algo para hacer su extraña obra en su vida. Y a veces usa hasta la suegra o hasta su marido, a sus hijos, para moldear su carácter y para que el plan de Dios se cumpla en su vida. Eso lo entendió José. Entonces Jacob enseñó a José a perdonar con su ejemplo, ¿verdad? Perdonó a su suegro que lo explotó por tantos años y luego se reconcilió con su hermano Esaú que también venía para matarlo, ¿sí? Aunque Jacob pues había engañado. Sin embargo, Esaú lo odiaba
pero Jacob siempre procuró la reconciliación con su hermano después. Así que esto lo vio José. José vio cómo Jacob reaccionó frente a estas situaciones y vio cómo Jacob perdonó. Así que, aunque sus hermanos lo odiaron, aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, no había rencor en el corazón de José contra sus hermanos, porque él aprendió de su papá. Y también entendió que detrás de todo esto había un propósito especial del Señor. Y ahí lo vemos en el versículos 7 y 8. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió esto para bien, para preservar la vida. Aún la vida de ustedes ha sido preservada a causa de esto, que aunque se veía muy malo, pero Dios lo cambió para bien. Qué lindo, ¿verdad? Poder tener ese entendimiento y poder llegar a tener ese corazón libre de rencor, libre de amargura que tenía José. Y por eso fue que Dios lo puso en alto, porque José siempre guardó su corazón. No se dejó contaminar por la amargura, por el rencor, por el odio, por la venganza, sino que estuvo dispuesto a perdonar. Cuando Jacob murió y sus hermanos tuvieron temor de que ahora sí se nos va a poner el café a 40, ahora sí José se va a vengar, ahora sí José no va a pagar por la maldad que le hicimos. Y tuvieron gran temor, dice Génesis 50, versículo 15 al 21, ahí se puede encontrar esa narración. Dice que José les dijo, no teman, no tengan temor, ¿acaso yo estoy aquí en lugar de Dios? Yo no estoy aquí para vengar lo que ustedes me hicieron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Y esto es algo que usted debe enseñar a su hijo en este tiempo. Usted debe enseñar a su hijo a ser perdonador. Usted debe enseñar a su hijo con su ejemplo. Usted no puede decir que usted tiene que perdonar cuando él ve que usted está amargado con su esposo, con su suegra, con un hermano, que está peleado con alguien, que no quiere perdonar, que tiene el corazón endurecido. Usted no puede enseñar a su hijo a perdonar cuando tiene un corazón duro. Tiene que aprender primero a perdonar para luego enseñar a su hijo a perdonar. Entonces se enseña con el ejemplo, ¿verdad? No solamente con la instrucción, sino con el ejemplo. Enseñamos a nuestros hijos a no guardar rencor, a no tener amargura, a no llenar su corazón de rencor contra otras personas. En una ocasión, Kate estuvo en una discusión que yo tuve con algunos de mis hermanos y se dijeron cosas muy fuertes y Kate estaba más pequeña y Kate escuchó y se llenó de rencor el corazón. Y yo salí de esa reunión llorando porque se me atacó en muchas cosas. Y bueno, para hacerles más corto el cuento, Kate se llenó de amargura contra uno de mis hermanos y yo le decía a ella, hija mía, no puedes llenarte de rencor, porque hay un principio bíblico que aunque hablen mal de nosotros, aunque nos digan esto, nos ofendan, tenemos que perdonar. Y yo la llevé allá a un proceso de perdonar a ese hermano mío, y aunque ya le costó mucho, y algunas veces hablaba cosas y decía, es que mi tío, es que eso, yo no, hija, así es tu tío y debes respetarlo. Y empecé a enseñarle, y ella se dio cuenta que pues si yo luego hice las paces con él, la reconciliación, yo lo perdoné, pues ella tampoco tenía que guardar eso en su corazón, eso la ayudó también a ella a sanar su corazón, pero fue un proceso en que yo la ayudé a ella, pero también ella vio mi testimonio, mi ejemplo, y eso también le ayudó a poder sanar su corazón. Entonces a veces la instrucción debe ir acompañada del ejemplo, que si no eso crea confusión en los hijos y dice, pero mi mamá me dice que haga esto, que haga lo otro, pero yo no veo que él lo hace, ¿verdad? Entonces es muy importante enseñar a nuestros hijos a través de nuestro propio testimonio, a través de nuestro propio ejemplo. ¿Cómo les parece la vida de José? ¿Cómo les parece esta enseñanza a la luz de entendiendo que podemos levantar una generación temerosa de Dios? Les escucho. Uy, están muy callados. ¿Será que se fueron todos? De muchísimo reto. Sí, señora, esa es la palabra. Es un desafío muy grande. Levantar una generación que tema a Dios no es fácil. Mis amados, nos va a costar lágrimas,
nos va a costar mucho porque requiere de esfuerzo, requiere de instrucción, requiere de tiempo, pero también requiere de mucho ejemplo. Nosotros tenemos que ser los primeros en mostrarnos como ejemplo para que nuestros hijos puedan levantarse con el temor de Dios, puedan levantarse como lo que hemos visto, esas cualidades, estas 4 cualidades que tenía José, que era un administrador, que era un hombre. ¿Cuál era la segunda? ¿Me recuerdan la segunda? A ver, los papitos que tomaron nota. La primera era administrador, la segunda, muy bien, temeroso de Dios, la segunda, la tercera que estaba lleno del Espíritu de Dios y era sabio y entendido. Y la cuarta que era perdonador, perdonador, ¿verdad? Entonces, qué lindo que podamos levantar una generación como José. ¿Cuántos quieren tener hijos como José? Amén, amén. Entonces, tenemos una tarea bastante ardua. No podemos ser permisivos, no podemos ser padres blandengues, no podemos ser padres autoritarios. Tenemos que ser padres, tenemos equilibrados, un balance y sobre todo con la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, con eso vamos, estamos finalizando la clase de hoy, pero algunos anuncios importantes antes de terminar. El primero, que recuerden que hay que empezar a hacer la carta de bendición. Ya la carta de bendición se puso en el grupo de la ceremonia. Si alguno tiene alguna duda de cómo se hace la carta, ahí está, es un modelo, se puede seguir el modelo de esa carta. Ya estaré enviando próximamente los significados de los nombres de los que han mandado los nombres de sus hijos. Estaré mandando el significado de los nombres para que ustedes vayan confeccionando sus cartas. Recuerden todo lo que vimos la semana pasada. Si usted no estuvo, debe ver el video de la semana pasada, porque el video de la semana pasada se dio mucha instrucción de lo que se va a hacer en la ceremonia, de los tiempos de la ceremonia, que va a ser un tiempo de proclamación profética, de liberación, tiempo para impartir a través de la carta lo que es el valor de la identidad y del destino del niño. Entonces, todo eso se explicó la semana pasada. Si usted no se conectó, por favor, tiene que mirar el video para que pueda estar instruido respecto a eso que estuvimos hablando. Y ya necesito que esta semana me envíen, por favor, cuántos invitados va a traer cada uno, incluyéndose usted y sus hijos, cuántos van a venir por familia, cuántas personas, para hacerlo del presupuesto de los gastos que vamos a tener, tanto para la decoración como la torta que se va a dar, o bueno, lo que se va a dar de comer, porque eso lo pagamos entre todas las familias, es decir, que cada padre da un aporte, cada padre da un aporte de acuerdo a los hijos. Si son 2 hijos, pues obviamente es doble aporte. Si es un hijo, pues un aporte, pero se va a dividir todo en la cantidad de hijos que van a ser bendecidos y trabajamos sobre el número de invitados. Entonces, esta semana necesitaríamos esa información urgente para saber cuántos invitados por familia, incluyéndose usted, más sus hijos, cuántos invitados para invitar, como hablábamos, a los abuelos, a los tíos. Usted quiere tener invitados para esa noche de honor, de bendición, puede traer invitados, pero obviamente pues estaremos repartiendo los gastos de esa noche entre todos. Quedamos que va a ser el domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Deben estar más temprano porque hay un desfile, hay cosas que se organizan antes. Entonces se debe estar a las 5:30 para hacer la organización posterior, perdón, antes del culto, antes de comenzar pues, la ceremonia. No sé qué otra cosa quería decirles hoy. Ya. Habíamos quedado de reunirnos el próximo jueves en la noche, pero hay varios padres que se les está dificultando el jueves en la noche. Entonces me gustaría que hiciéramos un esfuerzo todos para reunirnos mejor el sábado en la tarde, sábado tipo 5 de la tarde, no este sábado, sino el próximo, este sábado en 8, para que así todos los padres puedan estar. No sé eh, si todos podemos hacer el esfuerzo, porque creo que algunas personas me escribieron, no pueden estar y no podemos hacer 2 reuniones, ¿sí? No podemos hacer una el jueves y otra el sábado, porque pues tenemos también otros compromisos. Entonces no sé si todos están de acuerdo que se pueda hacer el sábado tipo 5 de la tarde en la iglesia de forma presencial para
que podamos esto, de esa forma, estar todos presentes. Entonces, ¿les parece? Sí, señora, el sábado 5, un día antes. Gracias por contestar, Lady. ¿Alguien más? Ok, ok, bueno, muchas gracias. Yo colocaré los anuncios para informar el cambio entonces de la reunión de administración. Recuerden que deben ir los padres, solamente los padres, porque es una reunión para ministrar el corazón del papá. Entonces, el papá va con su hijo y su hijo es muy pequeño y tiene que estar a la pata de él, controlándolo, pues va a ser muy difícil que usted esté en la administración concentrado. ¿Sí? Entonces, la idea pues, es que usted vaya solo, no vaya con los hijos, porque la idea es ministrar ese día a los papás. Perdón, Paola, ¿les decía algo? La idea es esto. Ok, listo, mamita. Sí, como tú dices, si no puede ir uno de los dos, ¿no? La idea pues es que por lo menos esté uno de los dos y puedan recibir como esa impartición y sobre todo también vamos a tener un tiempo de oración, recuerden, para que pues Dios nos siga afianzando lo que hay que hacer en la ceremonia. Aunque es un día antes, sabemos que Dios nos puede hablar y traer claridad sobre lo que todavía no esté muy claro para ese día. Recuerden que hay que estar orando porque Dios nos guíe sobre qué impartición especial hay que hacer ese día, que si hay que traer sanidad o liberación en alguna área específica en su hijo, que Dios le guíe para hacer esa proclamación profética, romper ataduras y todo lo que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados, Dios les bendiga y que Dios nos ayude a ser como Abraham, como Jacob, estos padres que pudieron enseñar a sus hijos y a sus generaciones el temor de Dios y que les enseñaron a conocer a Dios más de cerca. Dios les bendiga y ahí pues, les va a quedar la grabación para que ustedes puedan ver las citas bíblicas, puedan repasar también la enseñanza y puedan grabarla en sus corazones para que podamos levantar una generación poderosa. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y terminamos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, gracias por ese tiempo que pudimos pasar en la instrucción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo a tener más conocimiento, pero sobre todo más responsabilidad con nuestra generación y a poder instruir a nuestra generación en el temor de Dios, a enseñarlos a ser buenos administradores, a enseñarlos también, Señor, a ser personas temerosas de ti, a ser personas llenas del Espíritu de Dios, sabios, entendidos y con un corazón perdonador. Que podamos, Señor, levantar una generación que tenga temor de ti, que te honre, que te ame y que pueda ser una generación de bendición para el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y nos vemos entonces el próximo sábado, sábado 5 de noviembre, para la noche, para la tarde.